Al suroriente de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usme, existen distintas industrias en torno a la arcilla, a su extracción, manejo y utilización como materia prima. Esta explotación minera ha generado una serie de daños en el medio ambiente de este territorio con el correr de los años. El Parque Entre Nubes es el terreno que ha concentrado la atención de diferentes grupos humanos, organizaciones y sectores, generando un conflicto que se encuentra en plena evolución, porque son muchos los rostros y los intereses que allí se mueven. La localidad de Usme, por sus condiciones geológicas y ambientales, posee un gran potencial minero que ha contribuido al fortalecimiento de pequeñas, medianas y grandes industrias de tipo extractivo, que vienen desarrollando actividades desde mediados del siglo XX. Sin embargo, la fabricación de ladrillos, bloques y otros productos derivados de la arcilla, así como la explotación de canteras, son actividades que generan grandes impactos ambientales en el territorio y en sus habitantes, en su mayoría personas humildes que provienen de diversos lugares del país o la ciudad y han visto en este sector la posibilidad de conseguir vivienda a bajo costo. Las explotaciones extractivas se realizan cerca y en algunos casos dentro de una zona de protección y reserva ambiental denominada Parque Entre Nubes, que a su vez no es un terreno del distrito, sino que pertenece a diversas personas naturales y jurídicas del sector privado. El conflicto, además de plantearse en términos de una depredación de los recursos naturales en contra de su conservación con fines ambientales y de ordenamiento territorial para la ciudad, tiene diversos matices que lo hacen cada vez más complejo, porque depende de los intereses y formas de ver el mundo de cada uno. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón. Las ladrilleras están relacionadas estrechamente con patrones culturales de la localidad de Usme. Por ejemplo, el proceso de urbanización irregular en la zona, la invasión de tierras y el loteo de fincas o haciendas para asentamientos humanos. Se originaba por la proximidad a las áreas de producción económica, que significaba para los habitantes de la zona quinta la posibilidad de tener un trabajo en las ladrilleras y canteras, además de una vivienda a bajo costo cuya construcción era auspiciada, al menos en cierta medida, por los propietarios de las primeras industrias extractivas ubicadas en el sector. No obstante, dentro de las principales causas de muerte en la localidad de Usme se encuentran las enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Algunos vecinos del sector de explotación de las ladrilleras afirman que efectivamente sus males respiratorios son causados por los residuos contaminantes que producen las chimeneas de las industrias extractivas. Nosotros nos vemos afectados por las industrias de las ladrilleras porque la contaminación, el medio ambiente, los niños se enferman frecuentemente y ya se ha hablado con esta gente, pero en realidad no se ha visto ningún tipo de solución. El humo afecta mucho y incluso en este tiempo ha habido una serie de enfermedades como gripa y tos y todo eso afecta mucho el humo de las ladrilleras. Cuando están prendidos los hornos, eso es una humareda que afecta a la salud de muchos niños. Aquí en ocasiones hemos tenido niños enfermos de los pulmones a causa del humo
de allí de la parte de abajo. Cuando meten la máquina, caen terrones o piedras, y eso se siente la vibración, y hay muchas casas cuarteadas allí arriba. Muchas empresas extractivas y transformadoras entonces contaminan la red hidráulica, quebradas y algunos ríos, algunas fuentes naturales. Entonces, en esta zona hay 68 barrios, digamos, quitámosle 10, que todavía toman agua no tratada, proveniente de la quebrada El Amoladero. Pero aquellas otras quebradas, llámese la Olla del Ramo, llámese Santa Librada, llámese Yomasa, pues están todas contaminadas porque a su alrededor entonces están las canteras o están las ladrilleras o simplemente es la explotación del suelo y el subsuelo. Eso significa también que los índices de morbilidad en la localidad es por cuestiones de enfermedades diarreicas llamadas EDA, ¿no? Y el IRA, que es enfermedades respiratorias agudas causadas por la contaminación ambiental, el humo y qué sé yo, todo lo que ello contrae. Yo no soy un experto en cuestiones de química, pero sí he hecho el estudio de cuáles son los motivos de morbilidad y en la población afectada, que es la niñez. La expansión de la localidad, especialmente de nuevos barrios, del desarrollo urbano de la ciudad ha crecido muchísimo hacia Usme, pero de una manera irregular. Los urbanizadores piratas han venido comprando grandes terrenos, grandes fincas, para posteriormente lotearlas. Lotes sin servicios, sin agua potable, sin alcantarillado, sin telefonía, sin energía. Pero se han venido extendiendo de manera especial hacia el Parque Entre Nubes. Entonces, otra manera de afectar el medio ambiente, de afectar el Parque Entre Nubes, que es el pulmón ambiental del suroriente de la ciudad, es la expansión de nuevas urbanizaciones, especialmente ilegales. El sector de Usme es uno de los sectores más representativos para la industria ladrillera en el centro del país. En esta zona realmente encontramos la mayor tecnología, las inversiones más grandes en industria ladrillera. En el distrito capital encontramos 4 zonas fundamentales, que son la zona norte, que comprende lo que es Cogua, Nemocón, Zipaquirá. Encontramos lo que es el Mochuelo, Soacha y Usme, estas 4 zonas. Pero efectivamente de las 4 zonas el sector de Usme es de los más representativos, los que más generan empleo y los que más desarrollo han promovido, ya que esta era una zona que estaba muy lejana del distrito hace muchísimos años cuando empezó a desarrollarse este tipo de industria, y efectivamente ellos llevaron a que esta zona se desarrollara mucho y se poblara. Esto antiguamente eran grandes bosques donde existía vegetación primaria, lo que hoy no existe. Por aquí no existían pinos, ni eucaliptos, ni nada de esas cosas, era vegetación primaria. Es decir, uno se metía a un bosque de esos y era oír una orquesta con el trino de los animales. Pero ¿qué pasó? Por los años de 1900 o antes de 1950, comenzaron a llegar los ingenieros industriales y vieron que aquí había materia prima llamada granzón que permitía la explotación del suelo y el subsuelo para crear materiales de construcción. Ante la magnitud de tales problemáticas, diversas comunidades y organizaciones sociales del suroriente de la capital comenzaron a observar con preocupación que este sector de Bogotá padecía afectaciones ambientales que incidían en la calidad de vida de sus pobladores. Consideraban que las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe carecían de una zona que posibilitara un escenario de encuentro y esparcimiento para sus habitantes. Para tal efecto, desde finales de los años 80, comenzaron a proponer a los entes de planeación distrital la creación de una zona de reserva ubicada en los límites de las 3 localidades. Sin embargo, no es sino hasta 1997 cuando el Consejo Distrital decide declarar al sistema de los cerros de Guacamayas, Juan Rey y la Cuchilla del Gavilán como una zona de reserva. A este sistema se le conocía entonces y se le conoce en la actualidad como Parque Entre Nubes. El Parque Entre Nubes nace como una zona de reserva forestal, como digamos una forma de que el sur tenga pulmones, como una forma recreativa para el suroriente de Bogotá. Igualmente, el Parque Entre Nubes nace como un elemento simbólico para la ciudad, ya que desde cualquier sitio de Bogotá se puede ver el Parque Entre Nubes
las familias que viven en los bordes del parque, y no solamente los que viven en los bordes, sino en sectores aledaños, inclusive de otras localidades, no solamente la quinta de Usme, la 18 Rafael Uribe y la cuarta de San Cristóbal van al Parque Entre Nubes, sino otra gente de Bogotá que les gusta recorrer los cerros de la capital, además por las diferentes leyendas e hitos que tiene el parque para las comunidades. El Parque Entre Nubes también se convierte en una propuesta política para la comunidad, donde los diferentes sectores populares y las organizaciones sociales le plantean a Bogotá que el sur también puede decir cómo se puede planear la ciudad, que en un sitio o en una zona de reserva, en una zona donde el 90% más o menos es propiedad privada, también las mismas comunidades pueden decir que puede existir una zona de espacio público para Bogotá. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que ya... Además de representar una posibilidad para el mejoramiento ambiental de la ciudad, la declaración de estos terrenos como zona de reserva constituía para las organizaciones sociales y comunitarias interesadas en el desarrollo del suroriente de Bogotá el establecimiento de una correlación de fuerzas con respecto a la influencia y el poder económico que poseía y posee el sector de las ladrilleras, pues con el paso del tiempo se acercaban cada vez más a los cerros. Una estrategia de negociación que se valía de las disposiciones del Estado para frenar la actividad de las industrias extractivas, que en muchos casos no era controlada de forma adecuada por las autoridades ambientales. Aunque las 800 hectáreas que componen el Parque Entre Nubes en la actualidad son zona de reserva, la propiedad de estos predios es privada. Los propietarios la venden o la han vendido, bien a personas que buscan un sitio para establecer su vivienda o a las industrias extractivas que se dedican a la explotación de la tierra en los límites o dentro del parque. Más o menos el 90% de los terrenos del parque se pueden decir que son de propiedad privada. Se está planteando una estrategia de concertación entre los diferentes propietarios y los que tienen intereses allí para más o menos ubicar algunos terrenos que puedan servir como espacio público, ¿sí? Donde las diferentes personas puedan acceder a él y obviamente dimensionar lo que significa lo público. La administración plantea que los bordes del parque se deben proteger, que si se conservan esos bordes del parque, la reserva también se puede conservar. Por eso en este momento pues se dice, parece ser que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte va a comprar unas 120 hectáreas. Las ladrilleras que básicamente representa esta asociación están ubicadas en el borde del Parque Entre Nubes. No hay ninguna de ellas que esté dentro del parque, todas están ubicadas en el borde y efectivamente han servido como un cinturón de protección hacia de las comunidades. Entonces el que las ladrilleras se encuentren allí en ese borde no ha permitido que las comunidades lleguen y se instalen en terrenos que han sido el parque. Lo que sí ha pasado con otros terrenos aledaños en donde ya no existe este tipo de industria y las comunidades han ido llegando y se han ido asentando. Adicionalmente, pues estas ladrilleras han empezado a hacer sus procesos de recuperación morfológica, en donde ya han explotado el material arcilloso, ya han iniciado sus procesos de recuperación y pues tienen ya sus sembrados de todo tipo de árboles, etcétera. En el año 99 se hizo un amojonamiento. El parque antes contaba con 1.200 hectáreas cuando comenzó hace 10 años. Este nuevo amojonamiento nos dio 630 hectáreas de lo que quedaba del parque. Y con este amojonamiento se pretendió, se hizo en el 2000 un programa de educación ambiental. Entonces la gente, lo que queríamos era que se sensibilizara acerca del parque, qué era el parque, cómo podían cuidarlo y que a través de ese mojón amarillo hacia arriba ya era parque Entre Nubes. En el 2000 entonces fue sancionado por el POT y ya quedó como un parque metropolitano en Bogotá. ¿Por qué es metropolitano? Porque abarca 3 localidades, Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme. El Parque Entre Nubes no es un parque del distrito, el Parque Entre Nubes es un parque privado. Este sector básicamente se desarrolla con 2 tipos de industrias, el tipo de industria formal y la industria informal. Normalmente lo que todos vemos es lo que
sucede en las carreteras como la vía que va a Ubaté, en donde lo que vemos al lado y lado de la carretera son unos hornos contaminantes, unas condiciones de vida de la gente que trabaja allí pues supremamente difíciles, y pues la contraposición es la industria formal, que es la industria que tiene todo tipo de consideraciones técnicas, ambientales, que genera pues empleo, genera beneficios económicos para los sitios en donde está sentada. Esto es por herencia. Mi papá era ladrillero. Yo llevo desde que me conozco en la vida como ladrillero, quiere decir unos 40 años. Pues un trabajo bastante duro, pero ahí estamos. Nos gusta, porque nos ha gustado es trabajar. Comenzamos desde lo más primitivo, que es con un burro dándole vueltas a un molino, haciendo ladrillo a mano con unas gaveras de madera, cargándolo a las costillas. Yo me cargué varios millones de ladrillos a las costillas y endagándolo en un horno que llamábamos de juego dormido, que duraba aproximadamente 25 o 30 días quemando y unos 8 días enfriando. Y lo metíamos al horno, que eso se llama endagar el ladrillo, mezclado con el carbón, y luego tocaba sacarlo pues en carretillas ya para el mercado. Luego hemos ido como tecnificando un poquito. Ahora dimos el primer paso, que ya es una maquinita con unos motores eléctricos y ya un hornito que quema en unas 100 horas, ya contamina un poco menos y da un poco más de rendimiento. Es una maquinita que es hecha aquí en Colombia, es una máquina que la hacemos inclusive nosotros. Funciona con un motor a gasolina. Es una maquinita que se hizo hechiza. Hace aproximadamente 35 años trabajo aquí. En 1998, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá asume una posición mucho más drástica con la industria extractiva en Usme, pues en el aspecto de la reglamentación del uso de los suelos prohíbe la explotación minera de los mismos. Lo que probablemente no ha considerado el distrito es el impacto a futuro de este tipo de decisión sobre los empleados y propietarios de las pequeñas, medianas y grandes industrias que se dedican a la elaboración de derivados de la arcilla. La complejidad del conflicto se deja a un lado para tomar decisiones que no tienen en cuenta a los diversos actores del mismo. Queda la pregunta: ¿siempre debe existir un perdedor? ¿O es probable que sea la misma racionalidad inmediatista la que no permita buscar otros caminos en los que se beneficien todos? El decreto 619 del 2000, Plan de Ordenamiento Territorial, declaró el Parque Entre Nubes como un parque ecológico distrital con uso de suelo restringido, y dentro de los usos que no están permitidos es la urbanización y la minería. Las consecuencias en términos de empleo son graves, tanto para los empleados de las grandes ladrilleras como para los pequeños propietarios, contando con que incluso los pequeños propietarios hacen un esfuerzo mayor, inclusive hay autoexplotación de ellos mismos. Los propietarios creen que por tener el título de propiedad les da derecho a utilizar el suelo como ellos quieran, para construir viviendas, para seguir explotando la madera, para hacer deterioro ambiental, pero es muy difícil. Uno se descuida y cuando se da cuenta es que están dando otro tipo de uso, están loteando, están construyendo casas, están haciendo explotación de árboles. Específicamente en el sector de Usme se están generando 1.500 empleos directos aproximadamente y unos 6.000 indirectos en todo lo que son transporte, carbón y todo tipo de cosas que se presentan y que tienen alguna relación con la industria de la arcilla. Las mismas empresas son las que han llevado a la gente allá a esas zonas, y la gente poco a poco ha ido haciendo su casita y llevando a su familia para allá, y esto ha permitido que la zona se desarrolle. Si se van a cerrar las ladrilleras, sí van a haber familias que van a verse afectadas porque viven de este negocio, ¿cierto? Van a salir afectadas 10, 20, 30 familias, pero también es cierto que hay 10, 20, 30 mil niños que acuden
todos los días a los hospitales por problemas pulmonales. Las ladrilleras que se encuentran dentro del Parque Entre Nubes, entonces tienen que se va a empezar a negociar con ellas su salida y tienen 6 años para poder hacer esa recuperación. Entonces la idea es que empiecen a reforestar, a poder hacer todo lo que implica alteraciones del suelo y volver al estado casi normal del Parque Entre Nubes. Se tiene una situación paradójica que enfrenta diversas formas de ver el mundo. Aunque la actividad de ladrilleras y areneras causa perjuicios para la salud, además de deterioros en el aspecto biofísico de la localidad, también ha generado empleo para muchas personas. Se genera empleo, pero ¿a qué costo humano y ambiental? Se defiende la causa ambiental, pero teniendo en cuenta las agudas circunstancias económicas de la localidad, del país y el sector, ¿cuántas oportunidades de empleo se perderían dejando de lado la explotación de los recursos naturales? En un punto crítico en el que las estrategias de cada uno de los involucrados han cambiado por la transformación del contexto social en el que se relacionan unos con otros, las formas de asumir al otro o a los otros en el conflicto también cambian. Quienes adoptan soluciones parcializadas o totalizantes desconocen el efecto que pueden causar en las relaciones sociales de los grupos o individuos. Lo importante es que todos los colombianos mediemos, pues los procedimientos simplistas a la hora de pensar y actuar sobre el conflicto pueden generar problemáticas aún más agudas. No se puede plantear que en una reserva como el Parque Entre Nubes también se pueda dimensionar el sentido de lo público, ya que en este sentido nosotros estamos planteando para el suroriente que lo público es lo que nos interesa a todos. Yo lo que le quiero proponer al DAMA o a la institución que me pertenezca o que les pertenezca dirigirme a mí, pues es que digan qué es lo que tenemos que hacer y que dejen trabajar. Las inversiones que existen en esta zona son supremamente altas y la gente no puede coger un horno y trastearlo, sino que tiene que construirlo. Entonces el traslado es económicamente casi que imposible. Adicionalmente, el recurso es fundamental. Esta industria no se puede desarrollar donde no exista el recurso, porque ya el tema de que el recurso no esté cerca a donde se pueda hacer su proceso industrial ya hace que económicamente no sea muy viable. Debería el gobierno reconocernos nuestras industrias y no apoyar a los barrios ilegales que son los que nos están quitando el trabajo. Es una industria estas de todas maneras, genera empleo, le da de comer a mucha gente. Yo digo que ojalá hubieran normas que se obedecieran, porque como dice esta artista de televisión, las normas están todas hechas, pero ¿quién las hace cumplir? Y yo le hallo 1000 razones a esta persona que hizo ese comentario. Cartas pasadas a la Secretaría de Salud, en la cual hemos pedido de que se lleve a cabo una medida de seguridad respecto a ese daño que nos están causando. Es que no se sigan dedicando a la minería, sino que utilicen sus terrenos ya recuperados para el ecoturismo. Creo que el punto está justamente en mirar la productividad de una manera sostenible y para eso se requiere un esfuerzo conjunto. Justamente eso requiere, digamos, la capacidad de hacer transiciones tecnológicas, pero sobre todo de incorporar una mirada sobre el uso de los recursos. El que mediemos permite vislumbrar una serie de posibilidades para la negociación de los conflictos y aproximarse a diferentes visiones del mundo que permitan un desarrollo más humano, sostenible y productivo, donde la gente pueda participar con sus sueños y proyectos. Como la luna